Bienvenidos a Neurociencia y Gestión Humana, el podcast del Departamento de Neuropsicología y la coordinación del área industrial del Departamento de Psicología de la Universidad del Valle. El objetivo de este espacio es conocer algunos temas vinculados con la gestión humana y la neurociencia, su aplicación y la forma en que puede ayudar a las personas. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora del Departamento de Neuropsicología de la UVG, y está con nosotros el ingeniero Carlos Prato, que es docente del Departamento de Ingeniería Industrial aquí en la universidad. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero, en este podcast. ¿Qué tal? Y gracias por el espacio. Gracias a usted. Bueno, vamos a empezar. Este tema de hoy, para los que nos están escuchando, es acerca de la capacidad que tenemos los humanos de adaptarnos al cambio, y vamos a hablar acerca de algunos avances o lo que sabemos acerca de neurociencias. Así que le voy a pedir al ingeniero que me defina qué es un proceso de cambio. Bueno, un proceso de cambio desde el punto de vista de gestión organizacional tiene que ver con una adaptación que tienen que hacer las personas a nuevas formas de trabajar, nuevas formas de comunicarse entre sí y demás. En mi experiencia, lo que hemos experimentado como procesos de cambio son procesos que tienen que ver con adaptación tecnológica, cambios de procesos, cambios de estructura organizacional incluso. Entonces, por ese lado es la gestión de cambio se define como la forma en que intervenimos para apoyar a que ese proceso sea lo menos áspero, lo menos difícil para las personas que están involucradas en los cambios que ocurren. Ok, cuando hablamos de cambios dentro de una organización, supongo que hay niveles, ingeniero. Hay niveles de esos procesos, ¿no? ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Sí, a nivel organizacional podemos hablar de niveles macro que tienen que ver con fusiones, adquisiciones de empresas, grandes. A nivel medio podemos hablar de proyectos. ¿Sí? A nivel de proyectos ocurren muchos microcambios o cambios medianos dentro de departamentos particulares. Tan fácil como decir ampliar una línea de producción, pues implica un cambio, un aprendizaje nuevo para los operarios que están involucrados, pero no necesariamente la organización, el esquema grande cambia de configuración. Claro. Y normalmente cuando nos enfrentamos a cambios, siempre se habla que los cambios radican, por supuesto, dentro de las organizaciones. Hay máquinas, hay estructuras, hay líneas de producción, hay nuevos equipos, pero ¿qué pasa con las personas, verdad? O sea, ¿qué rol tienen las personas en ese proceso de cambio? ¿Por qué no nos habla un poco también de eso? Correcto, y también un poquito yendo a eso. El cambio de la maquinaria, la forma en que pues, pasamos una cosa de un lado a otro, nuevos estándares de seguridad, son cosas que tenemos que capacitar, ¿sí? Pero de repente nos olvidamos bueno, cómo la persona se ve afectada por ese cambio. Ahí es donde entra la gestión de cambio. Ahí lo que hay es identificar esos motivadores particulares que hay en cada departamento para que ese cambio sea mucho más fácil de llevar, ¿sí? Cuando se habla de neurociencia, siempre se habla del término de el rol que tiene, la capacidad que tenemos los humanos para cambiar, para adaptarnos, para procesar. Y obviamente el contexto es muy importante, es decir, nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida va cambiando. Es decir, nuestro cerebro al inicio del desarrollo pesa 400, 300 gramos y después se convierte en 1 kilo o quizá 3,5 libras, ¿verdad? Por supuesto que nuestro mismo organismo procesa cambios, ¿no? Pero también nuestro cerebro va sufriendo transformaciones dentro de sus conexiones. ¿Y qué elementos de este proceso, ingeniero, cree que contribuye, hablando de neurociencia, y usted da clase de cognición? ¿Cuál es el curso? Creo que no me acuerdo. Estrategias para el análisis cognitivo. ¿Qué cosas influyen en ese proceso? Principalmente el proceso de cambio se facilita mucho cuando hay un entendimiento. Okay. Cuando la persona afectada entiende la razón detrás del cambio es cuando lo acepta de una forma más abierta. Cuando hay desconocimiento la razón del cambio es mucho más difícil. O sea que informar a las personas, ese es quizá una de las primeras cosas, porque cuando hay incertidumbre, es decir, la incertidumbre, el humano está acostumbrado a no tener incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura, que es la amígdala, que nos permite responder a esa incertidumbre, porque la incertidumbre en la naturaleza se refiere a el peligro,
¿no? Y cómo a veces cuando hacemos cambios en las organizaciones, las personas que sienten un peligro o una amenaza, ¿no? Esa amenaza es la que tratamos de mitigar. Y va de dos vías, porque una es que la persona que está siendo afectada por el cambio conozca la razón detrás del cambio, y la otra es que los que están implementando el cambio conozcan a la persona que está siendo afectada, porque también los perfiles cambian. Entonces no es lo mismo implementar un proceso de cambio en un departamento de ventas, por ejemplo, que es muy dinámico, muy cambiante, que tal vez un departamento un poquito más de activos fijos o de finanzas o probablemente en la parte de maquinaria donde la gente conoce muy bien su rol, pero tiene que adoptar nuevas capacidades, nuevas habilidades, y esos cambios hay que entender con qué perfil nos enfrentamos para poder presentar el cambio de la manera adecuada. Algunas organizaciones, ingeniero, más bien invierten mucho en esos mecanismos de los procesos, pero ¿qué tantas organizaciones o qué tantos empleadores, ¿verdad?, o dueños de las empresas hacen esa reflexión de los mismos, de esos temores que los mismos empresarios o quienes dirigen las empresas tienen? En cuanto al esquema de cambio y la inversión y el interés que tienen las empresas de invertir en cambio, hay varias etapas. Está la etapa de control, donde invertimos en dispositivos donde controlamos cómo nuestro personal llega a tiempo, marcadores de tarjetas tradicionales, incluso dispositivos que controlan la actividad en remoto de las personas, ¿sí? Pero los empresarios que realmente les interesa invertir en gestión de cambio, en un crecimiento, un aprendizaje organizacional, van un poquito más allá. Tratan de invertir en procesos en los cuales involucran a la gente, tratan de presentar correctamente todas las facetas y todos los de dónde viene lo que hago, hacia dónde va lo que yo produzco, y tratan de que ese entendimiento completo ayude a que las personas se adapten mejor a los cambios. Entonces, pasamos de un esquema de control tradicional rígido hacia un esquema de aprendizaje continuo, aprendizaje organizacional, que permite que los cambios sean cada vez más frecuentes, las adaptaciones y la flexibilidad mucho más natural en una empresa. Si lo trasladamos a lo que significa nuestro cerebro, porque estamos hablando en este podcast de cerebro, quiere decir que hacer las cosas paulatinas, hacer las cosas bien organizadas o planificadas, la institución va a ser más tolerante en un proceso de cambio, ¿no? Definitivamente, y lo que el fin último es que esa organización funcione tal cual el cerebro, ¿sí? Que las interconexiones estén hechas, estén rígidas, estén bien cimentadas, para que todos los procesos que se implementen fluyan naturalmente, no sea algo rígido, algo impositivo, sino que un entendimiento completo que nos permita que la organización vaya cambiando, pues, con el mundo, con la tecnología, con el mercado, con todos los procesos nuevos que se van adaptando. Claro, y la verdad es que hablar siempre del proceso del cambio implica muchos retos y desafíos, ¿verdad? Y cuántos empresarios y cuánta gente que está joven que nos va a escuchar puede tener una visión un poco más amplia. Es muy claro para usted porque enseña esa clase, ¿verdad? Y además en el área donde usted se desarrolla, pero ¿qué cree con esta tecnología de ahora, con esta inmediatez que tenemos de las comunicaciones? ¿Cuáles serían retos y desafíos en cuanto, los jóvenes están más preparados para hacer cambios? ¿Qué crees? Definitivamente lo están, y en cuanto al reto tecnológico, igual, la idea es pasar de un esquema de control. La tecnología en buena medida nos ayuda a controlar lo que hace la organización, pero nos tiene que ayudar a transformar y a comunicar. Entonces, pasar de ese esquema de una tecnología que me ayude a controlar, a ver dónde está cada quien, a una tecnología que me permita comunicar, enseñar, aprender, tratar de hacer más un cerebro que aprende, o una organización, a un cerebro que simplemente reacciona ante un estímulo. Claro. Hablaste de un tema que me parece muy importante que tenemos en otro podcast, que tiene que ver con la comunicación. Cuando hacemos cambios, es muy importante comunicar y ser sensible, porque es amenaza, ¿verdad? La amígdala está al 200%, y
va a estar con miedo, ¿verdad? Muchas veces los empleados o los colaboradores, como ahora se les dice, y yo también soy colaboradora, necesitamos esos espacios como para poder lidiar y que los cambios no sean tan amenazantes, ¿no? Totalmente. Igual, y voy al mismo punto que decía hace un rato con las dos vías, ¿sí? Yo promuevo el cambio en dos vías y la comunicación también. Tengo que tener una retroalimentación de la comunicación que proveo como parte del cambio para saber si el mensaje está siendo captado. Y las organizaciones también tienen su amígdala. También las organizaciones tienen un miedo, tienen una aversión a los cambios que tenemos que trabajar dentro de los esquemas de gestión de cambio completos. Híjole, un tema muy, muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast Neurociencia, Gestión Humana, y nos vemos a la próxima. Gracias al ingeniero por estar con nosotros, así que espero que lo podamos tener con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante y dispuesto a lo que venga. Adelante.